La verdad es que siempre me ha interesado mucho este tema. La astromundial, también conocida como astrología mundial, no es otra cosa que utilizar la astrología para levantar cartas astrales de acontecimientos o países o zonas del mundo para intentar predecir qué puede pasar, es decir, para profetizar, para adivinar el futuro, vaya. En otros posts que he escrito en esta cripta, he afirmado que para saber de misterio hay que saber mucho de muchas cosas. La astromundial es una disciplina a la que verdaderos expertos han dedicado media vida, solo a esto. Tienen mi admiración porque yo sería incapaz de dedicar media vida a casi nada. Es mejor dedicarla a casi todo. No es posible profundizar, es verdad, pero a cambio no te aburres. Bueno, vamos ya en serio a ver qué nos tiene que decir la astromundial acerca de algo muy concreto sobre, por ejemplo, qué va a pasar en lo que queda de este año 2021 y cuáles serían las tendencias para los años que van a continuación. Esto, bueno, pues es empezar un poco por el final, pero es la costumbre que tengo. He estado investigando un poco y parece que desde 2020-2021 en adelante, y cuando digo en adelante digo para los próximos 200 años, así que más vale que nos vayamos acostumbrando, pues decía que va a haber un notable cambio de paradigma para toda la humanidad. Un cambio de paradigma es un cambio en las constantes y en los parámetros esenciales del curso y del destino de la humanidad, ¿vale? Es algo muy importante. Muchos de nosotros quizá ya han percibido ese cambio y las tendencias y corrientes de fondo que nos arrastran por el sendero de la historia. Para ver esto, mi truco es el siguiente. Hay que observar a los jóvenes, cómo piensan, viven y trabajan, cuál es su cultura, las cosas que les gustan, las que no, y ahí tendremos la clave de la sociedad del futuro. La astromundial simplemente nos adelanta el resultado final y nos ahorra hacer el trabajo de prospectiva con los millennials. Este post tiene por objeto dejar constancia en base al astromundial de cuál va a ser ese cambio de paradigma. La mayoría de nosotros ya intuye por dónde pueden ir los tiros. Actualmente, en todas las sociedades se está derrumbando toda forma de autoritarismo, de conservadurismo y de rigideces filosóficas, religiosas y políticas. Fijaros en el hecho de que ya nadie casi usa corbata. Bueno, esto puede parecer una chorrada, pero para mí no es un simple cambio en la moda. En mi empresa, por ejemplo, empezó desterrándose con la excusa de que hacía demasiado calor en verano para llevarla. Y antes era obligatorio, y ojo que te vieran sin corbata. Pero es mentira. Realmente la corbata hoy día se percibe como algo antipático, antiguo, de jefes, como una prenda muy marcadamente masculina y que impone pues cierto distanciamiento, ¿vale? Asistimos a una etapa en la que descartar las fuerzas oscuras e inquisitoriales se ha convertido pues, en uno de los estándares de la sociedad, donde la humanidad sea tan diversa como unida, donde todos nos respetemos y cooperemos en lugar de aprovecharnos como buitres los unos de los otros, donde sean tan valiosas las creencias de cualquier religión o cualquier credo mientras nadie atente u ofenda a nadie, ¿no? Donde pues da igual el país, la raza, la condición sexual, ser rico o pobre, ser de uno u otro equipo de fútbol, donde en suma, en lugar de mirarnos como enemigos y con envidias, nos miremos como lo que todos somos, simple y llanamente humanos. Todos y cada uno con nuestras virtudes y defectos, pero humanos, es decir, seres compuestos por materia estelar y materia terrestre, en la misma proporción, que anhelamos una conexión más plena y auténtica. Recordad, por ejemplo, que hoy día en segmentos crecientes de población en Europa y en América, sobre todo en América, pues no soportan a Cristóbal Colón, por ejemplo, gran figura de la historia, por autoritario y conquistador. ¿Quién lo diría hace solo unos pocos años? Por no hablar del feminismo radical que lo permea todo y que ha surgido, bueno, pues quizá como reacción a una etapa anterior más autoritaria con la mujer, no lo negamos. La cuestión de las razas tampoco es ajena a este cambio de paradigma. Estamos viendo pues que negros, amarillos, indios y demás gente racializada se oponen y enfrentan a los blancos pues como antiguos dominadores de aquellas razas. En la era de Acuario,
que es la base de este cambio de paradigma, no existe distinción alguna de razas ni prevalencia de unas sobre otras. Esto es lo que nos propone, en definitiva, la era de Acuario. Y esto astrológicamente, ¿en base a qué se soporta? ¿Cuáles son las condiciones astrológicas que propician este enorme cambio de paradigma? Pues hay básicamente dos. La primera de ellas, y la vamos a ver ahora a continuación, es una conjunción de Júpiter y Saturno, que son dos planetas lentos, de ciclo largo, que operan grandes cambios y grandes influencias extendidas en una larga cantidad de tiempo. Y como digo, esta conjunción de Júpiter y Saturno se ha producido durante el 2020 en el signo de Capricornio, ¿vale? Porque las conjunciones, que no es más que juntarse dos planetas, se producen en un signo en concreto, en este caso Capricornio. Esta conjunción fue exacta por última vez el 21 de diciembre del año 2020 en Acuario, días antes de empezar el año 2021, y estará operativa durante todo el 2021. Es decir, bueno, esto empezó a finales del 2020 y sigue estando activa pues todo el 2021, que aún no ha terminado. Pero fijaros el alcance de este cambio. La conjunción se produce en 2020. Es muy singular, porque además de formar parte de ser una triple conjunción, pues incluye a Plutón, otro planeta, es decir, será una conjunción de tres planetas, aunque verdaderamente los dos importantes por su tamaño son Júpiter y Saturno. Plutón es prácticamente un planetoide, es más pequeño que la Luna. Bueno, pues se produce esta conjunción, esta triple conjunción, entre finales de Capricornio y primeros grados de Acuario, como marcando una clara y definitiva transición del elemento tierra al elemento aire. Capricornio es un signo de tierra y Acuario, a pesar de su nombre, es un signo de aire. Y en este signo de aire, Acuario, se formarán estas conjunciones Júpiter y Saturno de ahora en adelante. Y cuando digo de ahora en adelante, recordad, 200 años. Cada 800 años, las series de conjunciones entre Saturno y Júpiter recorren todos los elementos del zodiaco. Fuego, tierra, aire y agua son los 4 elementos del zodiaco, señalando grandes cambios de cultura y civilizaciones. Pero cada 200 años se dan una serie de conjunciones que transitan un solo elemento: fuego, tierra, aire o agua. 4 por 200 por los 800 años que duran las series de conjunciones entre Saturno y Júpiter. De modo tal que durante esos 2 siglos hay una constante social, hay algo que es común a esos 200 años. En cambio, los más importantes paradigmas sociales, políticos y culturales cambian cuando la serie de conjunciones cambia de elemento. Es decir, y ahora estamos en un cambio de elemento. Hemos cambiado de tierra, recordar, a aire, tal y como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Y la conjunción del año 2020 es precisamente la que da comienzo a la serie de conjunciones Júpiter-Saturno de los próximos 200 años, como hemos recalcado hasta ahora, en el elemento aire. Algo que no solo marcará nuevos paradigmas más sociales, culturales y políticos, sino que consolidará definitivamente la era de Acuario. Es decir, que los planetas Saturno y Júpiter a partir de ahora van a tener conjunciones, es decir, en lenguaje llano se van a juntar en un sector del zodíaco que es el de Acuario. Hay 12 signos zodiacales y el cielo al que miramos está dividido en 12 sectores de 30 grados cada uno. 12 por 30... 360 grados, que tiene una circunferencia, ¿verdad? El anterior era el sector de Capricornio, signo muy diferente al de Acuario, casi opuestos. Acuario, a pesar de su nombre, es un signo de aire, como hemos dicho, y Capricornio es un signo de tierra. De hecho, es el signo de tierra por excelencia. Capricornio es la rigidez, la lentitud, la pesadez, la solidez, el conservadurismo, la falta de ligereza y de innovación. Y Acuario es todo lo contrario, es la ciencia, la libertad, la fraternidad, la liberación sexual y todo lo novedoso. Así pues, aquí tenemos la motivación de un cambio de paradigma que ya se nos adelantó en la década de los años 60 y que ahora nos engullirá como una ola de cambio irresistible. El segundo elemento de los cielos que nos anuncia este cambio de paradigma que nos predice el astro mundial es una cuadratura Urano-Saturno. ¿Vale? Aquí interviene otro planeta que es Urano con Saturno y están en cuadratura.
Además de la conjunción Júpiter-Saturno, cuyas características acabamos de ver, tenemos esta cuadratura en la que confluyen Urano con Saturno. En astrología llamamos aspectos a las posiciones relativas de dos astros en el cielo en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se levanta la carta natal de una persona, se calcula el aspectario de todos los astros y se establece un diagrama de aspectos como el que sigue. Bueno, esto, como sabéis, hay que verlo en mi página web, ¿no? Que es donde está escrito este post. Por ejemplo, podemos ver que en la intersección del Sol con la Luna hay un triángulo verde. Este aspecto se llama trígono y es lo que los astrólogos llaman un aspecto armónico, es decir, positivo o de buen augurio, aunque luego veremos que esto hay que matizarlo bastante. El aspecto simbolizado con una estrella azul es un sextil que también es armónico. Por el contrario, los aspectos cuadratura y oposición suelen ser inarmónicos y de mal augurio. Finalmente tenemos las conjunciones, que suelen ser de buen augurio. Y bueno, pues aquí expreso un listado de los símbolos que se utilizan en las cartas astrales, ¿vale? Para que todos sepamos reconocer pues el símbolo de Marte, de Venus, de Mercurio y de todos los astros. En realidad, aspectos hay muchos, se clasifican en menores y mayores en orden a su importancia. A continuación, pues os dejo un cuadro resumen con lo que significa cada aspecto. Hay bastantes, ¿eh? Por ejemplo, una cuadratura, que es lo que vamos a ver, ocurre cuando dos astros están a 90 grados más menos 8 grados. Es decir, que los astrólogos consideran ciertas tolerancias en la definición de lo que es una cuadratura. O sea, sería exacta a 90 grados, pero se admite cuadratura con más o menos 8 grados, ¿vale? O sea que si está a 82, también es cuadratura. Bueno, pues después de esta breve introducción a los aspectos, veamos qué nos dice la astromundial con respecto a la cuadratura Urano-Saturno. Se trata de un ciclo un tanto esquizofrénico como no podía ser de otro modo, tratándose del contacto entre un planeta rígido y conservador, Saturno, con otro revolucionario, innovador y sorprendente que no soporta las cosas tal y como están, que siempre quiere algo diferente, Urano, el planeta del cambio. Representa el choque de lo conocido con lo que está por conocer, las políticas conservadoras con las innovadoras, las viejas con las nuevas generaciones, los viejos estamentos y modelos administrativos con las nuevas necesidades, los bancos tradicionales con las criptomonedas, la vieja burocracia con las modernas tecnologías, los periódicos y revistas en papel con las redes sociales. Y estos contrastes o polaridades no serán fáciles de resolver, pero es momento de hacer un esfuerzo para ello. Los ciclos entre Saturno y Urano significan un reto para aprender a combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, a buscar un equilibrio entre lo que vale del pasado y las innovaciones necesarias. De lo contrario, se puede exacerbar la polarización y se puede caer en el error de apegarse en exceso a cosas que ya no tienen sentido, o por el contrario, querer romper con lo establecido a toda costa para imponer algo nuevo a sangre y fuego. Bueno, y vistas las tendencias generales para 2021 que nos predice la astromundial, bueno, pues vamos a descender un poco de lo general a lo particular y vamos a ver un caso más concreto, ¿no? Más interesante, más importante para nosotros, ¿no? Que las grandes perspectivas a 200 años vista nos van a caer un poco lejos, ¿verdad? Bueno, pues un ejemplo práctico que he seleccionado y analizado detenidamente es si la astromundial ha sido capaz de predecir la pandemia de coronavirus, ¿vale? Esto yo creo que nos ha afectado a todos. La verdad es que no hay mucha información en internet sobre gente que se dedique a la astromundial. Yo conozco un par de casos y de ahí voy a extraer el material. La parte buena de valor añadido del astromundial son los casos que realizan los expertos de análisis concretos, ¿no? De personas o de acontecimientos. Y esos casos suelen estar en foros de debate o en determinados blogs. Sucede además que los dueños de estos foros, donde hay cientos de casos y miles de páginas, bueno, pues los han cerrado, son dueños de ellos y tienen derecho, y cobran un dinero para acceder a ellos. No es mucho, pero bueno, es un dinero que hay que pagar y a priori tú no sabes qué te vas a encontrar ahí, no puedes ojearlo, ¿vale? Para lo que tengo que explicar, en principio no me hace falta acceder a esos foros, aunque me he hecho con uno de ellos, ¿vale? Que lo voy a explorar detenidamente y será motivo seguramente de más post. Todos nos preguntamos a estas alturas, ¿ha tenido algún acierto la astromundial?
Pues a tenor de lo visto, tendría que responder afirmativamente, y además en un caso bien reciente, que es este que vamos a ver de la pandemia de coronavirus. Hay un astrólogo especializado en esas cuestiones que afirma haber predicho la pandemia de coronavirus 5 años antes de que ocurriera. Efectivamente, su blog tiene una entrada de hace 5 años donde dice que habrá una pandemia. Él hablaba de 2021. Realmente la pandemia se inició en 2020, pero pasó por un máximo en 2021, aunque ahora ya está de retirada. Se supone, según él, que a lo largo de 2022 habrá ciertos rebrotes, pero ya menores, y después de ellos esta pandemia desaparecerá. Alguien desconfiado, haciendo de abogado del diablo, podría decir, hombre, los datos en un blog se pueden manipular. Se puede cambiar la fecha de publicación y a posteriori decir que has hecho una predicción acertada. Bueno, algo entiendo de este tema y os puedo decir que si bien es posible hacerlo, porque en informática echa la ley, echa la trampa, no es sencillo, ¿vale? Y en un blog como el de WordPress eso no es fácil y te pueden pillar, ¿vale? No es sencillo. Pero de todas maneras mi crítica inicial a este análisis no va por ese camino, que me da exactamente igual. La crítica que yo tengo que hacer a esa profecía viene del propio razonamiento del astrólogo al profetizar. Veamos lo que dice. Cuando los planetas transitan sobre el grado 21 de los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, se dan acontecimientos destacables a nivel internacional. Por ejemplo, con Urano tenemos crisis económicas y con Neptuno tenemos nuevas revoluciones. Bueno, esto es un hecho que los astrólogos en principio dan por sentado, ¿vale? Sentado esto, el astrólogo se pregunta si ocurriría algo parecido, por ejemplo, también en el grado 21, pero esta vez de signos mutables: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces, el astrólogo recordó, acordaros de esto, que con Neptuno entrando en el signo de Piscis suelen darse epidemias, pandemias, etc. Por ejemplo, hubo una relación entre Neptuno y la gripe aviar, según él. Así que pensó en la posibilidad de que esto pudiese darse también a los 21 grados de los signos mutables. Bueno, solo quedaba hacer los cálculos retrospectivos y comprobar si esto era verdad o no. Y esto es lo que el astrólogo encontró, repito, 5 años antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Neptuno a 21 grados de Sagitario sobre el año 1980-1981. Coincide nada más y nada menos que con la aparición del SIDA. Neptuno a 21 grados sobre el año 1939-1940. 21 grados en Virgo, signo mutable. Se dieron varias epidemias de tifus, fruto de las precarias condiciones higiénicas durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Civil Española. Neptuno a 21 grados en Géminis, signo mutable, sobre el año 1898-1899. Fueron años especialmente duros durante la llamada tercera pandemia de peste en países como la India. Neptuno en 21 grados en Piscis, signo mutable, años 1856-1857. Tercera pandemia de peste y además en el año 1856 se dio también la cuarta pandemia de cólera. Y finalmente, en el año 2021 habrá, con Neptuno a 21 grados en Piscis, una pandemia. Recordad que estamos 5 años antes de la pandemia de coronavirus. Él no sabía qué tipo de pandemia se iba a producir. Impresionante, ¿verdad? El astrólogo finaliza su razonamiento diciendo que los 21 grados son importantes porque viene del uso de una rama de la astrología llamada astrología sideral en contraposición a la astrología tropical más utilizada en Occidente. Bueno, esto lo dejo como información sin meterme en más detalle, porque realmente no es esto lo importante. Lo importante es ver los puntos débiles del razonamiento, ¿vale? El astrólogo parte de un hecho dado por bueno. Los tránsitos de los planetas a 21 grados de los signos cardinales producen grandes acontecimientos internacionales. Esto ya en sí es algo sospechoso, porque la astrología no es una ciencia experimental, sino que está sujeta a interpretaciones por parte de los astrólogos. Luego continúa con una especie de falso razonamiento inductivo. Como es verdad, entre comillas, que los tránsitos a 21 grados por los signos cardinales producen acontecimientos internacionales, ¿qué ocurre cuando transito por esos mismos 21 grados por los signos mutables? Pues que tenemos pandemias.
Vaya, ¿por qué pandemias y no volcanes, por ejemplo? Pues porque el astrólogo recordó, ojo, que con Neptuno en Piscis a 21 grados se producían pandemias, ¿no? Es algo que él tenía el run ese en la cabeza. Y para probarlo se hizo una lista de pandemias a toro pasado que coincidían con los dichosos 21 grados en signos mutables. Esto no es un buen razonamiento, ni siquiera es un razonamiento válido al 100%. Dame cualquier acontecimiento periódico como los tránsitos a 21 grados, yo qué sé, el viento en Indonesia o la cotización del oro, y esos se pueden relacionar con la lista de pandemias. Dicho de otro modo, ¿yo qué quiero predecir? ¿Que se producen pandemias periódicamente? Pues seguro que encuentro otro acontecimiento periódico con el que relacionar la aparición de pandemias. Es cuestión de un poco de paciencia y mucho de Google. Sin embargo, a pesar de no ser un razonamiento sólido, fijaros, ha acertado, descartando un posible fraude. Yo lo tengo descartado. Y mira que es difícil acertar en una cuestión como esta. Lo lógico, si fuera una cosa azarosa, como nos dice la lógica, bueno, pues lo lógico sería que hubiera fallado estrepitosamente, vamos, que no se hubiera producido nada. O acertado de chiripa. Todo esto nos lleva a una doble cuestión. ¿Se puede considerar a la astrología como una ciencia? Y segundo, y no menos importante, ¿son válidas las predicciones que hace la astrología? Y entramos en lo que es la validez de la astrología. Bueno, pues responder a esta doble cuestión con el fin de establecer la validez o no de la astrología en general y la astromundial en particular no es nada fácil. Yo, como siempre, tengo una respuesta y creo que es correcta. El problema que tengo es si conseguiré hacerme entender. Veamos. En primer lugar, yo creo que la validez de la astromundial está ligada a la validez de la astrología. Al fin y al cabo, la astromundial es una rama de la astrología y utiliza los mismos principios y bases teóricas que la astrología. Así bastará demostrar que la astrología tiene una validez suficientemente razonable, ¿vale?, para saber que la astromundial también tendrá esa validez suficientemente razonable, ¿no? Si una deriva de la otra, pues establecida la validez de la más grande, de la más alta, pues se establece la validez de la derivada, ¿no? Eso es entendible. Pensemos por un momento qué es en el fondo la astrología. Según sabemos, según nos dicen los expertos en la materia, los astrólogos, la astrología es capaz de hacer a grandes rasgos dos cosas. Una, establecer el carácter de las personas, ¿vale? Un Tauro, un Virgo. Dos, predecir el futuro. ¿Y estas dos cosas en base a qué? Pues muy simple. En base a la posición de los planetas y otros cuerpos celestes en relación a ese acontecimiento o persona que deseo estudiar. Por ejemplo, el nacimiento de la persona. O predecir el decurso de su destino. Aquí no hay trampa ni cartón. La astrología nunca ha ocultado absolutamente nada en ese sentido. Todos sabemos desde la noche de los tiempos cómo funciona. ¿Y esto es una ciencia? Pues así a priori, a simple vista, el cuerpo nos pide responder que no es una ciencia. Pero si tuviera que parecerse a algo científico, ¿a qué ciencia se parecería? Pues muy fácil también. Tenemos planetas, es decir, objetos con masa que se mueven periódicamente, cíclicamente, y además tenemos distancias y posiciones relativas entre esos planetas y las personas o cosas sobre las que teóricamente, según la astrología, influyen. Bueno, pues eso se parece mucho a la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, que dice que un objeto con masa ejerce una influencia sobre otro objeto con masa directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De hecho, la teoría de la gravitación universal de Newton es la base de la astronomía, que siempre se ha considerado una ciencia unida a o derivada de la astrología. Por otra parte, un científico ortodoxo se llevaría las manos a la cabeza con este tipo de analogías. Pero pensemos un momento y veremos que el científico ortodoxo, sin saberlo él, también está utilizando un pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir la palabra ejercer una influencia? Newton, en el lenguaje del siglo XVII, utilizaba la palabra solicitación. Una masa solicitaba a la otra que se moviera,
Así, pues a distancia, de forma invisible y sin mediar contacto alguno. Esto es simplemente magia. Porque si yo toco algo, lo empujo, por ejemplo, un libro depositado sobre una mesa, el libro se mueve como todo el mundo lo puede ver. Y lo ve de forma clara y distinta, como diría Descartes, ¿verdad? Se ve así de claro porque estoy tocando el libro y el libro se mueve. Si dejo de empujar, si dejo de tocarlo, el libro se para. Esta es la noción aristotélica del moderno concepto de fuerza. Pero Newton nos dice que esa fuerza está ejercida a distancia, sin mediar contacto alguno y además transmitida a velocidad infinita. Ojo con eso. Esto no es que sea pensamiento mágico, es lo siguiente. Porque de hecho Newton no dio ningún mecanismo para entender esto, y cambiar el nombre de solicitación a fuerza al cabo de 3 siglos pues tampoco es que aclare mucho las cosas, ¿verdad? Hubo de esperarse hasta entrado el siglo XX con Einstein, que solucionó el problema de forma definitiva. Los cuerpos no ejercen fuerzas invisibles. Deforman el espacio que los circunda y los cuerpos atraídos simplemente caen y ruedan por ese espacio deformado, nada más. Problema resuelto. Un científico mucho más inteligente ha tenido que venir a enmendarles la plana a otros que, por desconocimiento, tenían un pensamiento mágico sobre la realidad de las cosas. Luego, no es descabellado pensar en absoluto que la masa de esos objetos tan grandes como los planetas, y sobre todo de planetas tan grandes como Júpiter o Saturno, o el mismo Urano, ejerzan algún tipo de influencia sobre las personas, su carácter y su destino. Es razonable pensar así. ¿No ejerce acaso la gravedad influencia sobre las mareas, sobre el agua, y no somos un 70% agua? Bueno, no es descabellado pensar así, no está atraído por los pelos. ¿Es una consecuencia necesaria y obligada? Pues no, pero también el concepto de fuerza gravitatoria era falso y tardaron 300 años en caer en la cuenta de que no había tal fuerza sino deformación del espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, por este razonamiento creo que a la astrología habría que otorgarle al menos el beneficio de la duda. Es más que posible que tenga validez en muchos de sus postulados. El evidente acierto del caso anterior de la pandemia de coronavirus lo pone de manifiesto. Evidentemente otro tema serán las infinitas interpretaciones particulares de los astrólogos, pero hay que reseñar que todos ellos están de acuerdo en las bases fundamentales. Además hay otro detalle de no menor importancia y es el siguiente. La astrología no es que sea antigua, es antiquísima, viejísima. Hay cartas astrales en Babilonia, Persia, incluso en Egipto o en Sumeria. Además es universal, pertenece a todas las culturas. Hay astrología en China, en las culturas precolombinas y en otros pueblos y épocas. Se han hecho cartas astrales incluso antes de inventarse la rueda. ¿Cómo es posible esto? Si nuestros antepasados no hubieran detectado una serie de regularidades y patrones entre las cosas que les sucedían y la posición de los astros en el cielo, y esos patrones no hubieran sido creíbles y eficaces a la hora de predecir la astrología, jamás se hubiera desarrollado. Hubiera sido un pasatiempo sin mayor trascendencia y se hubiera perdido en la noche de los tiempos. Para mí, este hecho de la antigüedad de la astrología es algo fascinante y francamente incomprensible. A ver, comprendo y entiendo que nuestros antepasados se asomaran al cosmos asombrados con lo que veían y estuvieran dándole vueltas para encontrar una explicación. Pero derivar inmediatamente un sistema de adivinación, de establecimiento de la personalidad, de predicción del futuro, que además exige de complejos cálculos matemáticos en gentes que apenas estaban saliendo del neolítico, me parece sencillamente asombroso. Asombroso, pero cierto, como la vida misma. Como no es menos cierto que la invocación de muertos y espíritus es tan antigua, por lo menos como la propia astrología. Se conocen tableros Ouija o similares desde hace muchos cientos de años. Algo parecido podríamos decir del tarot, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. No deja de ser sorprendente para mí que 3 pilares básicos del esoterismo, como el tarot, la Ouija y la astrología, sean tan antiguos y estén tan presentes de una forma u otra en todas las civilizaciones de todos los tiempos y de todos los rincones de este planeta purgatorio en el que habitamos. ¿Cómo es posible que se haya desarrollado la astrología en civilizaciones como la china y la occidental, que han estado separadas durante milenios? Occidente no entró en contacto con China hasta los viajes de Marco Polo. ¿Cómo es posible que tuvieran un zodíaco
con las mismas bases de cálculo, con signos, con elementos, con compatibilidades entre ellos, exactamente igual que el zodiaco occidental? Hay algún tipo de verdad trascendente o arquetípica que se nos escapa en este tema, pero que está ahí. Por eso ha sido, es y será un misterio. ¿Es la astrología una ciencia? Pues la astrología tiene algo de paradójico cuando tratamos de responder a la pregunta de si es una ciencia. Evidentemente se trataría de una paraciencia similar al estudio de las psicofonías. Una parte de ella puede llevarse a ser estudiada en laboratorio y otra parte no. Digo que es paradójico porque para ser una paraciencia requiere de una gran capacidad de cálculo. La astromundial es una variante de la astrología relativamente moderna porque para desarrollarse es imprescindible que los prolijos cálculos astronómicos que hay que hacer para ver las predicciones, las concordancias, las relaciones, etc., hay que utilizar un ordenador, es casi obligado. Levantar una carta astral es relativamente sencillo, aunque lleva un trabajo y no deja de ser una foto estática del sujeto, del cielo. Muy importante, eso sí, pero una foto fija al fin y al cabo. Para ver los llamados ciclos del astromundial, que es la base de su desarrollo, hay que calcular las posiciones de los astros en el cielo a lo largo de muchos meses o años. Hay que hacer eso a mano. Y eso, hacerlo a mano, pues es impensable. O sea, no es que sea difícil, es que es imposible. Por eso el astromundial solo se ha desarrollado en el siglo XX. Y hacerlo siguiendo el curso de investigaciones particulares es directamente imposible. O sea, hace falta no solo un ordenador, sino un software especialmente diseñado para tal efecto. No olvidemos que la astrología es una ciencia dinámica, es decir, que a medida que los astros se mueven a través de la eclíptica, la configuración del cielo va cambiando y, por lo tanto, cambian las predicciones. Se van cumpliendo las viejas y aparecen otras nuevas. Simultáneamente se van produciendo ciclos de muy variada concepción, como el que vimos de los 21 grados por los signos mutables, y miles de ellos más. Poner en marcha esta esfera armilar y hacer predicciones sobre ellas requiere de la ayuda de la informática. La astrología quizá no pueda llevarse al laboratorio como paraciencia que es, pero eso no significa que no pueda ponerse a prueba. Simplemente hay que tomar nota de las predicciones y ver si se cumplen. Personalmente, y esto es algo subjetivo, muy subjetivo, creo que, en general, una buena predicción astrológica hecha por un astrólogo serio y profesional acierta bastante, pero esto hay que matizarlo. Los cientificistas tienen un argumento contra la astrología bastante estúpido. Dicen ellos que si la astrología fuera cierta, la humanidad se dividiría en 12 categorías perfectamente identificables, una por cada signo del zodíaco. Esto naturalmente es una estupidez y ya sabemos lo que son los que dicen estupideces. El levantamiento de una carta natal es una foto fija del cielo llena de 1000 matices e influencias planetarias, de otros astros, de sus aspectos, de las casas, de las tolerancias, de los ángulos y de 1000 cosas más. Es prácticamente imposible que haya poco más que unos cientos de personas que tengan cartas idénticas, porque estas varían también con la zona geográfica del nacimiento. La configuración de cielo cambia cada muy pocos minutos. Creo que cambia cada 4 minutos. Por eso es muy importante saber la hora y los minutos en el que se produce el nacimiento. No sé qué opinaréis vosotros, pero yo siempre he encontrado que la astrología acierta al 100% cuando determina el carácter de las personas. Esto es muy matizable, porque la carta natal no es un documento muy complejo. Por ejemplo, no hay 2 Tauros iguales, hay Aries que no parecen Aries, y así todas las combinaciones que podamos imaginar. Y ya para finalizar, la verdad es que siempre me ha atraído el tema de la astrología, desde hace muchos años, muchísimos. Y siempre he tenido el convencimiento de que hay una verdad dentro de esta ciencia, de este conocimiento. Veo su punto débil en las múltiples interpretaciones que hacen los astrólogos de una misma configuración del cielo y de la multitud de variantes de la astrología que hay. Astrología esotérica, tradicional, más innovadora, en fin. Hay como muchos tipos de astrología y eso no es bueno, porque debilita su carácter científico. Creo que este tema con un solo post se queda algo cojo. Como extensa introducción creo que puede ser suficiente, pero en el futuro añadiré otro con detalles sobre los diferentes tipos de software que utilizo y algo de casuística. Aunque eso es difícil de encontrar y no sé si será de interés.